Id a la aldea de enfrente y cuando entréis encontraréis un borrico atado que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo hacéis, contestadle, el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Y efectivamente encontraron al borrico y lo soltaron, y algunos de los que estaban allí se asombraban de que desataran al borrico. Y como les dijeron que Jesús era quien lo había dicho, se lo permitieron. Llevaron al borrico, le echaron encima los mantos y Jesús se montó. Y muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Y los que iban delante y detrás gritaban: «Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el de nuestro padre David». Leyendo la Pasión de Jesús y las lecturas de la entrada de Jesús en Jerusalén en este Domingo de Ramos, he llegado a la siguiente conclusión: de todo lo que leo, con el único con quien me identifico de verdad es con el burro. Ni con el Señor, ni con los apóstoles, ni con la Virgen, ni con el pueblo, ni con los niños hebreos. Yo me veo claramente reflejada en el burro. ¿Por qué? Porque efectivamente el Señor mandó a mi vida a sus discípulos. Mandó a mi vida a la iglesia porque yo estaba atada. Nadie, igual que el borrico, nadie me había montado todavía. Yo permanecía atada en el mundo, en mi vida anterior. Y Jesús le dijo a la iglesia: desatadla y traedla. Y si alguien os pregunta por qué lo hacéis, contestadle que el Señor la necesita. Y así ha sido mi vida. Cuando me fueron a desatar para traerme al Señor, muchos no lo entendieron y preguntaban, y la contestación era esa: pues efectivamente no es gran cosa, es una borriquilla, pero el Señor la necesita. Y el Señor me tomó para su servicio. Y llevándome a Jesús, he tenido la suerte, porque así lo ha querido Él, de que muchas personas, muchísimas, hayan depositado sobre mí sus mantos, y muchos han puesto también sus mantos a mis pies, a mi paso. Y después de llevar los mantos sobre mí y a mi paso, el que da sentido a todo esto, por supuesto, es Jesús, que es quien me ha escogido para que yo le lleve, pero para que yo le lleve a Jerusalén, para que yo le lleve al Padre, a su voluntad, a la voluntad del Padre, a la cruz, y para que yo vaya con Él. Si muchas personas han depositado sobre mí su manto, han descansado y descansan en mí, evidentemente no es por el burro, no va a ser por el burro, no es por mí. No voy a ser tan necia de creerme que las palmas, los hosanas, los vítores y el suelo alfombrado es por mí. Todo esto es porque llevo a Jesús. Yo solo soy el burro. Aquí lo que importa es que yo llevo a Jesús. Y eso es lo que hace que os acerquéis a mí y que me tratéis con cariño y requiráis muchas veces mi presencia y mis palabras. Y cuando pienso que todos se fueron, porque en ningún sitio dice que el burro estuviera por allí, evidentemente, después de la entrada en Jerusalén no se vuelve a hablar del burro. No sabemos qué pasó del burro, qué fue de él. Pero siempre es necesario el burro, aunque parezca mentira. El burro tiene que estar ahí. Siempre tiene que estar ahí. Y ojalá que hoy, en este Domingo de Ramos, en estos días, en este momento, todo me haga convencerme más y más de que este es mi lugar. Llevar a Jesús, llevarle. Y llevarle de modo que todos los demás le reconozcáis, le bendigáis, os rindáis a Él, le aclaméis, le acojáis en vuestra vida. Y sí, Él me desató porque yo estaba atada. Y me desató porque me necesitaba. Pasmaos. Me necesitaba a mí con lo que yo soy. Yo creo que todos seguimos siendo necesarios y que es necesario que todos llevemos a Jesús, que todos de alguna manera llevemos los mantos de los demás, el peso de los demás, la vida de los demás, el dolor de los demás, porque tenemos que sostenernos unos a otros. Esto no es fácil. A veces hay mantos muy pesados, pero si Jesús va, aunque me venga grande, como le venía a la borriquilla,
pues oye, yo iré adelante, seguiremos adelante. Porque si lo habéis pensado alguna vez despacio, tuvo que ser un tanto ridículo que Jesús en esa entrada triunfal montase una borriquilla que nadie había montado todavía, una borriquilla pobre, humilde. La borriquilla era un animal insignificante, era un animal de pobres. Los ricos tenían caballos o camellos, pero lo más elegante era un caballo brioso, hermoso, y su entrada hubiera sido mucho más triunfal y mucho más digna sobre un corcel y no sobre una borriquilla, porque además, dada la estatura de Jesús, pues la desproporción entre la borriquilla y que la montaba era muy grande, ¿no? Justo como me pasa a mí. Está claro que Jesús no quería lucirse y por eso se sirvió de algo muy sencillo, muy humilde, pero, ojo, algo que nadie había montado todavía, que era suya del todo, que no había llevado nunca a nadie más. Y así somos, y así nos ha llamado, y así nos ha escogido. Y bueno, pues para una borriquilla tan pequeña, llevar a Jesús ya era un gran peso. Llevar los mantos de tantas personas era un peso muy grande y por sí misma no podría. Si puede, si lo logra, es porque va Jesús. Jesús sobre la borriquilla no pesa, ¿eh? Al contrario, hace liviana y llevadera la carga de la borriquilla. Hace posible que ella pueda cargar con los mantos y con él. Qué bonito que Jesús en este día, en su entrada triunfal, quisiera necesitar la borriquilla y lo dijera así, decid que el Señor la necesita. El Señor nos necesita en su entrada triunfal, en su pasión, en su cruz. Nos necesita para ungirle en Betania, nos necesita para que le llevemos el lebrillo y la jofaina y la jarra, para lavar los pies de nuestros hermanos, y para ser corredentores con Él, ofreciendo la redención. Nos necesita también en Getsemaní, velando y llorando con Él. Nos necesita junto a aquella criada que acusa a Pedro. Nos necesita junto a Pedro, ayudándole a que no niegue a Jesús. Nos necesita camino del Calvario, enjugando el rostro de Jesús como Verónica, ayudándole a cargar el leño como Simón de Cirene, pero con alegría, no de mala gana, como fue Simón de Cirene, porque él fue porque le pillaron y le tocó la china. En realidad no quería ir, volvía de su trabajo y ahí le pillaron, ¿no? Y nos necesita cuando en el Calvario pronuncia sus 7 palabras, cuando pida perdón para todos los hombres, necesita que pidamos perdón con Él, que intercedamos con Él. Necesita que estemos con Él cuando nos entregue a su madre para que la acojamos. Y es necesario que estemos allí cuando grite que tiene sed. Tenemos que ser el agua, el aceite y el bálsamo, aunque solo seamos una borriquilla.